¿Qué es? Pleito. Uf. Y yo he visto y he escuchado a hombres que no quieren llegar a la casa porque tienen a una... ¿A quién? La leona, un monstruo ahí con falda. No. La belleza interna de la mujer es cuando es suave y es apacible, que es afable, que es dulce en su trato, que puedes comunicarte con ella sin ningún problema, puedes escucharla sin ningún problema, no escuchas quejas, no escuchas alaridos, no escuchas ladridos, no escuchas una conversación. Eso es agradable. Esa belleza no se echa a perder con el tiempo. Podrás amanecer toda arrugada, masticada, con los pelos por ningún lado, pero conservas tu belleza. Se peinan, ¿verdad? Por favor, pero conservas tu belleza de mujer. Versículo 5. Dice el apóstol Pedro que su pensamiento no es nuevo, es algo de toda la vida. Dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que, ¿qué cosa? Esperaban o confiaban en Dios. Tu belleza tiene un fundamento y tu belleza no es de que tu marido te ame y te cuide, no. Tu belleza está en que tienes esperanza en Dios, tienes confianza en Dios. Él sabe de tu conducta, Él sabe de tu comportamiento, Él sabe cómo te trata tu marido, porque hay maridos muy torpes. Habemos maridos muy torpes que no tratamos bien a la esposa, pero la esposa tiene su esperanza en Dios. Cada una sumisa a su esposo. Versículo 6. Tal es el caso de Sara, la esposa de Abraham, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Wow. No sé si las mujeres que están casadas aquí le dicen Señor a su marido. ¿Quién le dice Señor? Señor, ¿me permite lavarle los pies? ¡Ah, qué bonito!, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es de que Sara obedecía a Abraham aún y cuando era difícil. ¿Se acuerdan cuando Abraham se equivocó una vez? Abraham se equivocó una vez, cometió un error y él andaba ofreciendo a otro hombre. Y Sara se sujetó ahí diciendo, ¿qué estás haciendo, Abraham? Le dije que eres mi hermana. ¿Y qué dijo a Sara? Soy su hermana. Aún en las cuestiones difíciles hay que obedecer. Hay que obedecer. O hay que sujetarse al marido con esa actitud sumisa, siempre y cuando el marido no te lleve al pecado. Sara obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, hijas de Sara, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Hijas de Sara, si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¿Por qué dice sin ningún temor? ¿Habrá esposas que le tengan miedo a su marido, hermano? Sí. ¿Habrá mujeres que le tienen miedo a su marido? Sí, por supuesto. Hay hombres que son violentos, hay hombres que son torpes, hay hombres que son ofensivos, hay hombres que no hacen lo que tienen que hacer. Y no me refiero a la violencia. Si hay violencia de por medio, hermano, pues entonces ese asunto es otro boleto y aquello se acabó. Pero hay gente que no es violenta con los puños, pero sí es violenta con la lengua. Y dice el apóstol Pedro, mantente sujeta sin temor, porque tu confianza está en Dios y que tu conducta sea afable. Y eso aplica también a los hijos. Cuando se sujetan los padres, a veces los padres no sabemos ser buenos padres y los hijos tienen que aprender a sujetarse sin ningún temor, porque su confianza está en Dios. Y lo mismo aplica para los que tenemos un patrón, aunque el patrón sea abusivo y sea rencoroso, cualquier cosa, no, yo me tengo que aprender a sujetar a él y la bendición está en mí, sin vivir sin temor, porque Dios está conmigo y yo confío en el Señor. Lo mismo nosotros sujetamos al gobierno, pagamos nuestros impuestos y hacemos todo lo que tenemos que hacer sin ningún temor, porque nuestra esperanza, nuestra confianza está en Dios. Versículo número 7. Ahora sí, ya Pedro un poquito las mujeres, ahora se va con los esposos, porque esto tiene que tener balance. De igual manera, ¿cómo de igual manera? Confiando en Dios, de igual manera con el mismo principio de sujeción. Maridos, no somos superiores a las esposas.
No somos superiores a las esposas. En ningún sentido el marido es superior. Simplemente que Dios te dio a ti la responsabilidad de la autoridad. Pero no significa que eres superior a tu esposa en ningún sentido. Y por eso dice el apóstol Pedro, maridos o esposos, de igual manera, ustedes esposos, con el mismo espíritu de confianza en Dios, con ese mismo espíritu de que Dios mira todas las cosas, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa como hermanos, con respeto, con honor, ya que como mujer es más delicada. En la otra versión dice vaso frágil, y ambos son herederos del grato don de la vida eterna. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. El trato del marido debe ser con respeto y honor. Hermano, la responsabilidad tuya como esposo de la casa debe ser tal de que tu esposa, aunque voluntariamente por obediencia a Dios se sujeta a ti, la actitud tuya hacia ella debe ser con tal respeto y tal honor que ella siente que jamás vas a abusar de su decisión de sujetarte a ti. Que ella sienta que nunca la vas a desproteger, que ella sienta que nunca vas a abusar de tu autoridad, que ella sienta que nunca vas a dejar de cuidarla, que ella se sienta protegida, que ella se sienta que ahí estás tú a su lado, como el más fuerte si tú quieres verlo así. Y ella debe sentirse, en ese sentido, debe sentirse cuidada. Si la mujer no se siente cuidada, el que está fallando es el esposo. Y está fallando no a la esposa solamente, le está fallando a Dios mismo, porque esa es la responsabilidad que Dios nos pone a nosotros como maridos. Ahora, hermanos, hagan el mismo gesto, el mismo gesto. ¿Qué tan difícil es esto, hermano? De tratar a la mujer con honor. Sobre todo con la mujer que te tocó, ¿verdad? Sí. Así como a la mujer le es difícil, por su naturaleza humana, está llamada a eso. Igualmente nosotros, por nuestra naturaleza humana, es difícil tratar a la mujer de esa manera, que ella se sienta, que ande por ahí en el HIV, en el Walmart, en la calle, sabiendo que su marido, su esposo, tiene cuidado de ella. Amén. Que sabe que tiene un hombre con la palabra tal como es, un hombre en casa. No se refiere a muscles, a músculos y a mucho dinero, hermano. ¿Verdad que no se trata de dinero? Yo sé que ustedes quieren mucho dinero. Es un error. En lugar de querer mucho, yo sé que no todas, pero en lugar de querer mucho dinero, que tengan mucho hombre en casa. ¿Verdad que sí? Amén. Es mucho mejor que tengas un hombre en casa, un hombre que toma su responsabilidad de cabeza de la casa, la cual no es sencillo, y que es capaz aún de trabajar, de aportar dinero, aún es capaz de ser tierno y apacible con su esposa. Ese es el hombre que la mujer necesita, ese es el hombre que Dios quiere que seamos nosotros como esposos. Tratarlo porque es más delicada, más frágil, más débil. Cuando las mujeres ven este pasaje se enojan. ¿Cómo que la mujer es más frágil? Sobre todo en este tiempo. La única manera o la única explicación que el apóstol Pedro está tratando de decir es de que por lo general la mujer físicamente es más débil que el hombre. Claro. Por lo general, porque hay unas mujeres que, cuidado, nos ganarían a las vencidas y serían mucho. Pero por lo general, la mujer es más débil que el marido en lo físico. No en la inteligencia, no en ningún otro sentido, no en la capacidad de trabajar, no en la capacidad de amar, no en la capacidad de servir, simplemente en la cuestión física. Porque el hombre tiende, por su naturaleza física, de estar más fuerte, tiende a abusar de su fortaleza. El apóstol Pedro nos dice, trátala bien. Sí, eres más fuerte, sí, tienes muchos músculos, sí, trátala bien, es un frágil. Porque ella, dice, es tu hermana en Cristo, es heredera del reino de los cielos, es heredera de las bendiciones espirituales, por lo tanto es tu hermana, así que
cuídala y protégela y trátala bien, porque es tu hermana en Cristo. Además de ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Y el Dios de ella es el Dios tuyo. Y si tú maltratas a tu esposa, entonces tus oraciones van a ser estorbadas, van a ser impedidas. Porque ¿cómo te atreves a ir con el Padre Celestial a pedirle una bendición cuando estás maltratando a su hija, que es tu esposa? Por eso dice el apóstol Pedro más abajo: así, si los tratas bien, nada estorbará las oraciones de ustedes. Qué importante es para todo varón que desea bendición tratar bien a su esposa para que su oración sea contestada. ¿Tienes una petición? Trata bien a tu esposa, aunque sea difícil, aunque sea complicada. Dale honor, dale honradez, dale cuidado, dale atención, dale lo que necesita, la protección, y ella a su vez va a responder hacia ti con espíritu de sujeción. ¿No conocen un matrimonio, hermano, en donde ni el marido la cuida ni la mujer se sujeta? ¿Los han visto? Sí. ¿Qué hay ahí en esas casas, hermanos? Es un desorden, un caos, una tristeza. ¿Cómo es el ambiente para educar a un hijo en un ambiente así? Simplemente no se puede. Dios quiere orden en todos los aspectos, y eso para nosotros es una tarea, sobre todo que somos hijos de Dios. Ahora, no por hacer el bien, no por tratar a tu mujer bien, la mujer se va a sujetar. Y no por sujetarte al marido, el marido te va a tratar bien. A veces las cosas son injustas. Diga injustas. Injustas. ¿Cuán injusto es este mundo, hermano? Totalmente. No por hacer lo que te toca resulta que vas a recibir la bendición que se supone el otro debe hacer. En ocasiones hay mujeres sumisas, hermosas, en su espíritu, afables, apacibles, y el marido abusa. Y hay ocasiones en que el marido trata de honrar, proteger, cuidar a su mujer, y la mujer rebelde. Eso sucede en cualquier lugar, aún en lugares cristianos, en hogares cristianos. Por eso el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Número 8. En fin, vivan. ¿En qué, hermano? En armonía. Vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. Y esto es tanto para el hombre como para la mujer. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición en efecto. Hasta ahí, una bendición. Qué triste es que cuando el marido ofende a la mujer y la mujer le dice, pues la tuya. Y el marido, sí, y le regresa otra más grande. Y la mujer dice, sí, pues ahí te va ahora esta. Y empieza un pleito. ¿Han estado en los que son casados, que somos casados? ¿Hemos estado alguna vez así, hermano, de pedradas? A ver quién tenga. Yo sí he estado. Yo creo que tú también. Yo creo que todos hemos estado. De apedradas, de espinazos y de ulerazos y dice el apóstol Pedro, vivan en armonía. Qué difícil es vivir en armonía. ¿Sabe por qué? Porque no queremos humillarnos. La falta de armonía es porque ni el marido se quiere humillar, ni la mujer se quiere humillar. O uno de los dos se humilla, pero el otro no. Entonces viene la desarmonía. Dice el apóstol Pedro, como nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir en armonía unos con otros, compartiendo penas y alegrías, practicando el amor fraternal. Sean compasivos y humildes, no solamente en el matrimonio, sino también entre los hermanos. ¿Alguna vez te ha peleado con un hermano de la iglesia? Sí. ¿Alguna vez se ha peleado con un hermano de la iglesia? Sí. ¿No? Qué bueno. Yo sí me he peleado con hermanos, se han peleado conmigo y a veces dan ganas también de responder. Y eso es una triste realidad de nuestra conducta humana. El apóstol Pedro dice, compartan penas y alegrías y sean compasivos y humildes unos con otros. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, versículo 10, el que quiera amar la vida, escúchelo bien, Salmo 34, es una porción del Salmo 34. El que quiera amar la vida, ¿qué debe hacer, hermanos?
El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal. ¿Qué más? Que refrene sus labios de proferir engaños. ¿De dónde viene la palabra refrenar? De freno. De freno. Ponle freno a tu lengua. Ponle freno a tus labios. ¿Usted ha visto los frenos de los caballos cómo son, hermanos? Se le ponen en el hocico, le ponen un freno, ¿verdad? ¿Será necesario que nos pongan un freno en la boca? ¿Un bozal? Pues ahí lo traemos ya. ¡Ah, lo trae! ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres estar en paz? Con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa. Ponle freno a tu lengua. Si te van a salir veneno, injuria, ¿a cuántos los que estamos aquí nos hace falta un freno en la boca, hermano? A veces el tapaboca ni siquiera funciona, ¿verdad? Porque desde adentro sale. Y eso viene porque en el corazón no hay paz. Versículo 11. ¿Quieres que te vaya bien? Versículo 11. Apártate del mal. ¿Y qué más? Haz el bien. Busca la paz y síguela. Hay gente que es busca pleitos. No es busca paz, es busca pleitos. Ahorita que llegue le voy a decir. Deja que llegue, le voy a decir. No hagamos eso, hermanos. Busca la paz y síguela para que te vaya bien. Porque los ojos del Señor, versículos 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que no hacen mal. Vamos a parar aquí, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo. La otra parte solamente la voy a leer. Está hablando de cómo hacerle cuando somos maltratados a pesar de que nosotros nos hacemos las cosas bien. Versículo 13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. Fíjense, la primera pregunta es, ¿quién les va a hacer daño si ustedes se esfuerzan por hacer el bien? Se supone en un mundo ideal que si tú haces lo correcto, te va a ir bien. Pero no es así. Dice el apóstol Pedro, dichosos los que sufren por causa de la justicia, los que sufren por causa de hacer lo correcto. La palabra es dichoso por hacer lo correcto. Cuando te tratan mal por hacer lo correcto, cuando hablan mal de ti por hacer lo correcto, ¿cómo vamos a estar felices? Porque tenemos un Dios que mira esas cosas. Aunque a ti te vaya mal aquí en la tierra, tienes un Dios que mira las cosas y Dios va a ver si tú hiciste lo correcto, dice el apóstol Pedro. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. No tengas miedo de lo que te pueda hacer una persona, tu jefe, tu marido, tu papá o cualquier persona que esté en autoridad. No tengas miedo. Más bien, honren sus corazones a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Quizá la gente te diga, bueno, ¿por qué te comportas así? Porque soy hijo de Dios. ¿Por qué respondes así? Porque soy hijo de Dios. ¿Por qué no vas y le rompes la cabeza? Porque soy hijo de Dios. Mira lo que hizo. ¿Por qué no vas y lo...? No hago eso porque soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Y dice el apóstol Pedro, no tengan miedo de lo que te pueden hacer. Pero sujétate, pero hazlo. Versículo 16. Cuando tú respondas, responde con genuinidad y hazlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de que lo que dijeron es mentira. Eso fue una calumnia. Versículo 17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es obvio, hermanos. En esta vida vamos a tener aflicciones, en esta vida vamos a tener problemas, pero si vas a sufrir porque andabas metido en líos, pues qué gloria tiene. Pero si vas a sufrir por estar haciendo lo correcto, eso es agradable delante de Dios. Versículo 18. Aquí está el ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué aguantarse el maltrato? Versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo pagó por los injustos. ¿Qué injusticia? Que el justo, el bueno,
El amable, el príncipe de la paz, tuvo que morir por el grosero, pecador, infame, adúltero. ¿Eso es justo? No. ¿Pero tenemos ejemplo en Cristo Jesús? Sí. Por lo tanto, nosotros sujetándonos a Cristo, aunque sea injusto, aunque el mundo te diga, estás tonto, ¿qué de la cabeza? Ve y rompe la cabeza. No, no lo hago, porque tengo un ejemplo en Cristo Jesús, que Él pagó, siendo justo, pagó por mí, que soy injusto. Por lo tanto, Él es injusto conmigo y yo voy a tratarlo bien delante de Dios, porque tengo el ejemplo en Cristo Jesús. Amén. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Versículo 19. Este versículo 19 es un poco extraño. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entre la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, en ese tiempo, por medio del Espíritu Santo, Jesucristo fue a predicarle a los espíritus o a los demonios que estaban encerrados en prisiones eternas en ese periodo, que están ahí aprisionados desde los días de Noé. Es algo extraño que el apóstol Pedro revela aquí. No nos lo dice de todo claro, pero si tú vas a Génesis 6, Génesis capítulo 6, dice ahí que Dios, después de haber hecho al hombre, el hombre empezó a multiplicarse en la maldad. Y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y entonces quisieron tener intimidad con las mujeres. Es todo lo que dice. Y uno supone y presupone que hubo ángeles espirituales, ángeles que quisieron tener intimidad sexual con humanos, con mujeres. Y Dios los castigó y los dejó en prisiones. Y están ahí. Y en ese tiempo es cuando el Señor va en el Espíritu y predica no el evangelio, sino el juicio contra ellos por lo que hicieron en aquel tiempo. Después viene el diluvio. Eso solamente es lo que les dije, es solamente una suposición, una idea de tratar de entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro. No lo sabemos en exactitud, no lo sabemos con claridad, pero lo que sí entendemos es lo siguiente, que el Señor tuvo paciencia mientras se construía el arca antes de destruir al mundo por agua. Versículo 21. Esa arca, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia, una limpia conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles y las autoridades y los poderes. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pedro, que Cristo, siendo justo, se sujetó y sufrió algo que no debió haber sufrido. Fue maltratado, algo que no le correspondía, y Dios lo levantó hasta la autoridad suprema, y todos los ángeles se sujetan a él. Es lo que está tratando de decir. Para que tú y yo aprendamos a sujetarnos aunque sea injusto, a hacer lo correcto aunque nos maltraten. ¿Y qué va a hacer Dios contigo cuando sea el día final? Dios va a dar a ti un lugar de autoridad por haber aprendido a sujetarte y hacer lo correcto aún y cuando la gente te maltrató. Así como el Señor tuvo que pasar por algo injusto y recibe hoy todo honor y toda gloria y todo está bajo su potestad de autoridad, Dios nos va a hacer el mismo camino que Jesucristo cuando tú aprendas a sujetarte y hacer lo correcto aún y cuando seas maltratado, aún y cuando te humillen, aún cuando te aplasten. Dios en el tiempo correcto te va a levantar y te va a poner en un lugar de honor y de altura espiritual. Amén. Ponte conmigo de pie para orar, hermanos. Y vamos a pedirle todos juntos al Señor que nos dé ese espíritu, ese mismo espíritu de Cristo Jesús, aprender a sujetarnos, aprender a hacer lo correcto, aún y cuando sea injusto el trato que recibimos en retorno. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña ahora a tener un espíritu como el de tu Hijo Jesucristo, el cual siendo el Rey fue manso y humilde de corazón. Enséñanos a tener un espíritu, a desarrollar ese espíritu que trae bendición, el espíritu de la sujeción. Enséñanos a no solamente a tenerlo, sino a enriquecerlo y ponerlo en práctica.
como dice el apóstol Pedro, aprender a estar sujetos al gobierno, a los patrones, al esposo, a los padres, para que aun y cuando recibamos, Señor, un maltrato de las personas que están sobre autoridad nuestra, que aun y cuando recibamos maltrato, tú, Señor, en el día postrero nos levantarás y premiarás nuestra obediencia y nuestra conducta afable delante de los demás. Enséñanos, Señor, enséñanos a hacer así, de tal manera que nuestro corazón aprenda a obedecer tu voz y que la bendición que viene de lo alto no tenga ningún estorbo, para que nuestras oraciones sean escuchadas y recibidas desde el cielo y podamos recibir la bendición. Gracias por tu amor, gracias por la instrucción. En Cristo Jesús. Amén. Amén.